Buenos días. Vamos a empezar hoy el nuevo capítulo de deflexión de vigas y lo que vamos a desarrollar en esta ocasión es lo que denominamos la curva elástica. Y vamos a empezar precisamente explicando qué es la deflexión y qué es la curva elástica. En la figura estamos viendo un saltador con garrocha en el que precisamente es apoyado en la deformación que está causando debido a su peso en esta garrocha. La garrocha está almacenando energía que posteriormente él va a utilizar para superar la valla. En este caso, entonces, podemos ver que las deformaciones, para que puedan estar absorbiendo energía, tienen que ser en el rango elástico. Entonces, valga esta introducción para decir que todos los cálculos y desarrollos que vamos a hacer en este capítulo eh, contemplan que las deformaciones siempre están en el rango elástico, nunca en el rango plástico. Bien, ¿a qué le llamamos deflexión? Entonces, la deflexión en vigas se la denominamos a cualquier cambio que exista en la curvatura de un elemento debido a la aplicación ya sea de momentos flectores o de cargas cortantes transversales, ¿verdad? Pero básicamente cualquier carga de cortante transversal que no esté aplicada en los apoyos va a producir un momento flector. Entonces siempre la presencia de momentos flectores está acompañada de un cambio en la curvatura. Ese cambio en esta curvatura entonces produce que cualquier punto o cualquier sección de esta viga se desplace lateralmente respecto a su posición original. Si aquí suponemos, por ejemplo, que la viga estaba recta, entonces la distancia que hay entre esa línea recta y la línea que tomó la viga deformada, entonces será el desplazamiento lateral. Observen que ese desplazamiento no tiene por qué ser igual en todos los puntos. En este caso, el desplazamiento sería máximo justo aquí en el punto donde estamos aplicando la carga. Entonces, eso es a lo que vamos a llamar deflexión, es la deformación lateral, sufre una viga sometida a flexión. Entonces, para ilustrar mejor lo que llamamos curva elástica, entonces básicamente la forma o la posición que tomaría la viga una vez ya deformada. A eso le llamamos curva porque básicamente es un cambio en la curvatura, y le llamamos elástica porque suponemos que todas las deformaciones que se están presentando están en el rango elástico. Una vez que se deforme, si esta es la deformación, a esta línea roja le denominamos curva elástica. Y el desplazamiento lateral del que hablamos aquí será el desplazamiento que hay entre esta línea de referencia original y la posición final. Observen que aquí el desplazamiento lateral es una función de la distancia X, es decir, no es lo mismo para todos los puntos. Y observen también pues que ese desplazamiento normalmente es cero en los puntos donde hay apoyos, porque precisamente el apoyo impide el desplazamiento. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy es cómo podemos determinar la posición que va a tomar la viga una vez deformada, es decir, cuál es la curva elástica de cualquier viga. Bien, antes de hacer desarrollos matemáticos conviene pensar en varios o muchos ejemplos en los que podemos encontrar deflexión en vigas. Por ejemplo, el caso de los puentes, un caso típico en el que la sucesiva aplicación de cargas ocasiona que haya una deformación, por ejemplo, en la estructura, en el tablero del puente. Obviamente en esta simulación se está exagerando, ¿verdad? Pero una situación más real sería la que estamos viendo aquí, en el que hay un puente que es peatonal, pero también hay transporte masivo ahí, y aunque no lo veamos, estas vigas se están deformando, ¿verdad? Además, por ejemplo, estos tirantes también se están deformando. Entonces, vamos a aprender de qué manera podemos calcular cuánto se deforman las vigas una vez que están sometidas a determinadas cargas. Bien, en este caso estamos viendo una estructura que ya está construida y es sometida a deflexiones. Pero en muchas ocasiones también hay que pensar en cómo determinar las deflexiones en elementos que apenas están en construcción. Observen que en este caso se está construyendo una estructura que aún no está terminada, y en la medida en que esto se alargue,
el propio peso hará que se deflecte hacia abajo, de manera que hay que calcular que la curvatura que estoy haciendo sea suficiente para que cuando él se deforme, una vez que llegue al punto de contacto, esté en la posición adecuada. Entonces, fíjense que también la deflexión hay que tenerla en cuenta durante la construcción y no solamente ya en funcionamiento de una estructura. Pasemos a otro ejemplo distinto. Por ejemplo, una torre como esta, que sería la Torre Eiffel, que normalmente, por ejemplo, está supeditada a la carga de viento, que es como lo vemos aquí. Esta es la velocidad del viento. Normalmente el viento a una altura cero, o sea, al nivel del suelo, tiene una velocidad baja o nula, pero en la medida en que yo voy subiendo, la velocidad del viento aumenta. Eso produce que la presión que ejerce el viento sobre la estructura también vaya creciendo. De manera que en la medida en que nos alejamos del suelo, la presión que hay sobre la superficie es mayor. Y en este caso observen que la estructura se va a adelgazar, o sea, tiene menos inercia en los tramos más elevados. Por lo tanto, estamos aplicando más fuerza justo donde hay menos inercia. Eso lo que va a producir es que esta viga se deflecte. Y ese desplazamiento lateral que vemos aquí es posible incluso modelarlo computacionalmente. Y aquí vemos que, por ejemplo, las zonas azules serían las de menos desplazamiento y las zonas rojas, que son el extremo, sería la zona de más desplazamiento. Entonces, bueno, una torre o una estructura sometida a una carga de viento se va a desplazar lateralmente. Por tanto, tendríamos un problema de deflexión. Si seguimos con el viento, en este caso queremos aprovechar la energía del viento con una generadora eólica. Entonces, aquí realmente hay deflexión por muchos lados. En primer lugar, el poste central o la columna, observen que aquí la hemos deformado. ¿Por qué? Por la carga de viento que va a soportar. Algunos pensarían, bueno, ¿y por qué la carga de viento? Bueno, porque si no hay carga de viento, pues esto no funciona. Es decir, que aquí la carga primordial es el viento. Entonces, fíjense que el poste se va a deformar. Y observen que una vez que él se deforme, aquí exagerando un poco, las aspas ya tienen esta deformación para compensar los ángulos en los que yo voy a colocar las aspas, de manera que la eficiencia aerodinámica sea la mejor. O sea que en este caso yo tengo que combinar la mecánica de fluidos con la de sólidos. A su vez, cada una de estas tres aspas, tanto por su propio peso como por la propia carga de viento, también se va a deformar. Aquí lo estamos ilustrando. Esta sería como la posición sin deformar y esta sería la posición deformada. De tal manera que aquí hay deflexión en el poste y hay deflexión en las tres aspas. Entonces, este es otro ejemplo donde podríamos necesitar calcular deflexiones. Siguiendo una vez más con el viento, las alas de un avión están sometidas a una presión que hace que las alas, por ejemplo, se deformen, en este caso hacia arriba, ¿verdad? Incluso el fuselaje también lo podría estar. Tan es así que los fabricantes de aviones diseñan y ponen a prueba las alas para que sufran repetidas deformaciones en el sentido de la fuerza que les estoy mostrando, para evitar que en el futuro o después de determinado número de vuelos no vaya a ocurrir una falla. Pero eso es evidente, digamos, evidencia que las alas en funcionamiento se van a deflectar. Obviamente no se van a deflectar tanto como se está ensayando. El ensayo se hace a una condición mucho más crítica que la que se espera en funcionamiento. Pero bueno, este es otro ejemplo de deflexión. Ya hemos visto en estructuras, hemos visto en aviones, en generadores eólicos, por ejemplo, en aviones, también aquí está un poco exagerado, pero ustedes saben que el oleaje más el peso del buque va a producir una deflexión como la que estamos viendo, y eso hay que controlarlo. Hay elementos, por ejemplo, como los trampolines, en los que está pensado precisamente para que se deflecte. Este es el mismo caso de la garrocha que veíamos al principio de la sesión. Entonces, en este caso también tendremos un elemento sometido a deflexión. Ya en sistemas, por ejemplo, mecánicos, aquí tenemos lo que sería el sistema de transmisión de un vehículo. Esta es la barra de cambios y aquí tenemos los engranajes. Esos engranajes están soportados por estos ejes.
y ellos van a sentir cargas, digamos, radiales, y eso va a hacer que estos ejes se deflecten. Esa deflexión podría hacer que entonces el contacto entre dientes no sea tan preciso como el que quisiéramos. Entonces también es importante controlar la deflexión que va a haber en los ejes de una transmisión o de cualquier otro elemento mecánico. Por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo la simulación de lo que sería un motor de combustión. Los elementos verdes serían los pistones, las bielas, y lo rojo es el eje de el cigüeñal. Ese elemento va a estar sometido, ustedes lo podrán ver, a deflexión. De este lado hay una simulación de la deformación lateral que tendrían algunos elementos del cigüeñal. Bueno, en resumidas cuentas, cada vez que haya flexión va a haber deflexión. Aquí tenemos una gráfica que muestra una viga de concreto deformándose por flexión bajo condiciones controladas en un ensayo, pero es para que vean que si bien se considera el concreto como un material frágil, sí hay deformación y por lo tanto va a haber deflexión en las estructuras fabricadas con concreto. Esta figura está aquí más bien, bueno, una escalera en la que uno podría suponer que recta podría en algún momento deflectarse, ¿verdad? Por ejemplo, esto ocurriría también con una cubierta. Entonces, bueno, aquí les traje como curiosidad lo que sería un plano a mano de la escalera y los diagramas de carga cortante y de momento flector que ha realizado el ingeniero. Con este diagrama de momento flector, entonces procederíamos a calcular cuál va a ser la deflexión que va a tener la escalera, ¿verdad? Eso produciría cierta alteración en los ángulos, por ejemplo, de los peldaños. Si lo ven que originalmente se consideran ángulos rectos, pero si ustedes analizan el detalle, los ángulos no van a quedar rectos. Algunos van a quedar de menos de 90 grados. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta cuando estoy diseñando elementos como el que estoy mostrando. Bien, esto para señalizar que también, por ejemplo, las estructuras de madera sufren de flexiones. Entonces, bueno, en términos generales, cualquier estructura de cualquier material que esté sometido a flexión va a sufrir deformaciones laterales a las que llamamos flexión. Y entonces, a partir de ahora, vamos a ver cómo se determina la deflexión en estructuras o componentes mecánicos. Bien, entonces vamos a empezar el desarrollo de lo que vamos a llamar la curva elástica. Y la curva elástica no es más que en este caso la línea azul, que en ambos casos representa la posición que tomaría la viga una vez que esté deformada. Nuevamente repetir que el apellido elástico se lo debemos a que las deformaciones las consideramos que siempre van a estar en el rango elástico. Bien, entonces para el desarrollo matemático de la curva elástica es importante ponernos de acuerdo en cuál es la convención de signos que vamos a usar para los momentos flectores. Bueno, en este caso usaremos la misma convención que se ha usado para flexión, pero aquí la vamos a recordar. Bueno, en este primer caso tenemos una viga empotrada con un apoyo simple y una carga en algún lugar que genera una deformación, pero fíjese que esa deformación vuelve a ser cero en el empotramiento y en el apoyo también. Y luego acá tenemos una viga con un cierto con dos apoyos simples cuya deflexión es de esta manera. Entonces, aquí a la derecha vamos a ver la convención de signos que vamos a asumir. Siempre y cuando la viga tome una curvatura que me presenta dado cóncavo hacia arriba, entonces voy a considerar que el momento es positivo, ¿sí? Los momentos que ocasionan curvatura cóncava hacia arriba son positivos. Y si la concavidad está hacia abajo, entonces el momento lo consideramos negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, en los dos casos que estamos viendo aquí, la concavidad se mantiene constante, al parecer, ¿verdad? Quiere decir que el signo del momento puede permanecer constante. Es decir, la curvatura, fíjense que la parte cóncava
en este caso siempre está hacia arriba, entonces el momento siempre permanece positivo. Y en este caso, el momento siempre permanece negativo. Sin embargo, hay casos como el que estoy mostrando, en el que fíjense que la curva elástica toma la forma de la línea roja, y observen que en algunos tramos baja y en otros sube. Es decir, la concavidad cambia. En este caso, por ejemplo, tendríamos una concavidad hacia arriba, que me produce un momento positivo. Mientras que en este tramo último tendríamos una concavidad hacia abajo, o sea, un momento negativo. Quiere decir que en términos generales, a lo largo de una viga se pueden presentar tanto momentos positivos o momentos negativos. Y eso haría que básicamente pues el diagrama de momento cambie de lado. Valga la oportunidad para mostrar que cada vez que existe deflexión, es decir, que hay una curvatura, entonces podemos señalar lo que llamamos nosotros como radio de curvatura, ¿verdad? Es decir, un punto en la distancia a lo largo del cual la trayectoria sería circular justo en ese punto, ¿verdad? Ese radio de curvatura no tiene por qué ser el mismo en todos los puntos. Punto a punto yo puedo tener un radio de curvatura distinto. Aquí se están mostrando dos radios de curvatura simplemente porque se han escogido dos puntos, pero hay muchos más radios de curvatura en cada punto. Me preguntan que si se puede tomar el signo del esfuerzo normal que se ve en las fibras inferiores. Sí, cada uno ya puede adoptar o articular esta convención a lo que más le interesa. Por ejemplo, en este caso, de momento positivo, las fibras van a estar arriba. Las fibras a compresión están arriba, las de tensión están abajo. Entonces, pues uno podría decir que si las fibras de compresión están arriba, entonces el momento es positivo. O podemos tomar las fibras a tracción, ¿sí? Pero en resumen, esta es la convención de signos que vamos a usar y es muy importante porque si yo tomo un signo distinto, pues la respuesta posiblemente me dé distinta. Bien, entonces ya vamos a empezar el desarrollo de la curva elástica y para eso vamos a tomar un ejemplo cualquiera donde estamos viendo aquí una viga sometida a dos cargas con dos apoyos y vemos el diagrama de momento. Observen que el diagrama de momento tiene un tramo en el que lo hemos pintado hacia abajo y un tramo en el que lo hemos pintado hacia arriba. Nótese que aquí abajo está esquematizada lo que sería la curva elástica. Generalmente todos los textos exageran la curva elástica, es decir, en la vida real nosotros no vamos a ver una viga como esta deformada, digamos que con el ojo humano es posible que no identifiquemos las cantidades porque estos desplazamientos van a ser bastante pequeños. Pero en el desarrollo pues siempre exageramos esa curva simplemente para mejorar su visualización. Entonces lo que quiero que analicen es la articulación que podemos encontrar entre la curva elástica y el diagrama de momento. Por un lado, el diagrama de momento me está indicando la curvatura o digamos la parte cóncava hacia dónde va. Por ejemplo, entre la sección A y la sección C, observen la curva elástica, tiene el lado cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí colocamos, si me regreso a la anterior, observen que el lado cóncavo hacia abajo me produce un momento negativo. Entonces aquí está dibujado el momento negativo. Observen que a partir de la sección C, el diagrama de momento cambia de signo, se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto la concavidad ahora es hacia arriba. Entonces hay un punto que es el C, que hace la transición de momento negativo a positivo y precisamente el momento en ese punto es cero. Entonces a los momentos, o perdón, a los puntos donde el momento es cero lo llamamos punto de inflexión. Inflexión quiere decir que no hay cambio en la curvatura, es decir, sigue siendo recto, pero nótese que el punto C tiene cierta deflexión, es decir, cierto desplazamiento de su ubicación original. Entonces, sí hay deflexión, pero no hay cambio en la curvatura, es decir, aquí tendríamos una recta. Entonces, cada vez que el diagrama de momento cruce con cero, vamos a tener un punto de inflexión. Y observen entonces lo importante que es conocer el diagrama de momento para intuir cómo sería la curva elástica. Bien, en cualquier momento, si tienen dudas, pueden preguntar.
yo voy avanzando. Bueno, una vez más voy a dejar aquí el diagrama de la convención que hemos tomado para el diagrama de momento o para la dirección de los momentos, pero en este caso quiero agregar algo más. Nótese que si aquí yo le estoy colocando un momento positivo, ¿verdad? Genero una parte cóncava hacia arriba, pero me surge lo que habíamos anunciado antes, que es el radio de curvatura. Sería la distancia a partir de la cual se trazaría un círculo que tendría como tangente esta curva elástica. Puede ser que el radio de curvatura sea constante o puede ser que el radio de curvatura sea variable. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del momento que esté aplicado. En este caso en particular, observen que si yo hago el diagrama de momento de esta barra, pues sería un diagrama de momento constante. Eso quiere decir que el radio de curvatura sería constante, ¿verdad? Es decir, que esto tomaría la forma de un semicírculo, de un arco, ¿verdad? Pero si el diagrama de momento no fuese constante, pues entonces esto toma una forma diferente y el radio de curvatura va cambiando punto a punto. Aquí hago una pregunta. ¿Qué pasa si este momento flector lo aumento? Entonces, ¿qué le pasaría a esta barra? Pues se va a deformar más. Lo que quiero que me digan es, si yo aumento el momento, ¿qué pasaría con el radio de curvatura? ¿Aumentaría o disminuiría? Ya Ferreira como que sabía cuál era la pregunta. ¿Y por qué disminuye? Estamos cada vez cerrando más, es decir, veníamos de un tramo recto, cada vez lo curvamos y vamos cerrándolo, es decir, vamos uniendo, tratando de unir más los hemos, correcto. Entonces, quiere decir que a menor radio de curvatura hay más momento flector. Es decir, que hay una relación inversamente proporcional. Y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo matemático. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el ejemplo de la garrocha en la que tenemos una deformación. En este caso en particular, no necesariamente todos los puntos tienen el mismo radio de curvatura. Estamos señalando un radio de curvatura, pero puede ser distinto, de hecho lo es, ¿verdad? Pero lo importante entonces es decir que la relación entre el radio de curvatura, que aquí le llamamos ρ, obsérvenlo aquí, ρ, la relación entre el radio de curvatura y el momento flector es inversamente proporcional. Fíjense que entonces el inverso del radio de curvatura es igual al momento, pero dividido por una cantidad que se llama EI, que posiblemente ya identificamos que es la E corresponde al módulo de elasticidad del material y la I es el momento de inercia de la sección transversal. El producto EI básicamente es la rigidez de la sección, que incluye el efecto del material y el efecto de la sección transversal. Esta es la rigidez de la garrocha o de cualquier estructura a la que yo someta a flexión, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el momento flector es inversamente proporcional al radio de curvatura y esa relación la vamos a usar más adelante. Bien, entonces, una vez más, tenemos aquí la relación que acabamos de ver y ahora, por conveniencia, digamos, gráfica, he girado la garrocha o el ejercicio de la garrocha lo he girado 90 grados para que quede deformado de esta manera. Simplemente para que sea más fácil de visualizar, no altera para nada. Y ahora observen que entonces voy a modelar esa garrocha como una línea roja que está aquí, ¿verdad? Que en determinado punto pues tiene un cierto radio de curvatura y si la posición sin deformar es esta posición X, entonces la posición roja será la posición deformada. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me ubico en este punto que estoy señalando, voy a llamarlo el punto A. El punto A originalmente debió estar aquí, pero ahora se ha deformado la viga y está aquí. Entonces, este desplazamiento que estoy señalando le voy a llamar deflexión. Y esa deflexión la voy a denotar por la letra V en cursiva. Normalmente la V en cursiva denota la deflexión. Por eso ustedes ven que aquí el eje de las Y se ha denominado el eje de la V.
es decir, deflexión o desplazamiento lateral. Bueno, entonces a partir de este modelo de curva, yo puedo plantear cuánto se va a ir deformando punto a punto la curvatura, y matemáticamente ya eso está desarrollado. No es algo de la mecánica de sólidos, sino de la matemática, que yo puedo relacionar la deflexión que hay aquí con este radio de curvatura que hay aquí, ¿verdad? Entonces ahora les voy a mostrar la expresión que ya el cálculo matemático desarrolló para encontrar el radio de curvatura de cualquier curva, teniendo en cuenta que esa curva va a ir cambiando punto a punto. Entonces vamos a mirar la expresión y la analizamos. Observen entonces que el inverso del radio de curvatura está desarrollado matemáticamente como esta expresión. Sería la segunda derivada de v de x dividido entre 1 más el cuadrado de la primera derivada a la 3 medios. Primero quiero que analicemos qué significa la derivada de v de x. Miren que dv es, v es el desplazamiento, digamos, en dirección y, el desplazamiento lateral. ¿Alguien me puede decir qué creen que signifique dv de x? Esta expresión de acá. O sea, dv de x viene la variación que hay de desplazamiento a lo largo de la distancia x, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos entre el punto A y el punto B una distancia a la que le llamamos dx, entonces la diferencia entre desplazamiento de A y desplazamiento de B sería la distancia que hay en esta dirección. Básicamente, si yo voy disminuyendo el valor de x, lo que voy a encontrar es que dv de x es básicamente la pendiente de esta curva en el punto donde yo quiero hacer el análisis. Listo. Entonces, la derivada de la función no es más que la pendiente. Entonces, esta pendiente, este dv de x es la pendiente de la curva elástica. Bien, ahora vemos en lo siguiente. Bueno, yo podría simplemente igualar esta expresión matemática de 1 sobre ρ a lo que yo tenía como m sobre ei. Y eso sería como una ecuación general que me permite relacionar el momento flector con la curvatura de la viga, ¿verdad? Pero realmente a mí me interesa es conocer la deflexión. Entonces, para resolver esta expresión, siempre los ingenieros buscamos simplificar las cosas. No somos como matemáticos que queremos respuestas exactas, sino que queremos respuestas rápidas. Entonces, los ingenieros hace muchas décadas pensaron en lo siguiente: ¿cómo simplificamos esta ecuación? Bueno, si nosotros miramos la deflexión de una viga, recuerden que les había anunciado que estas deflexiones generalmente son pequeñas en la vida real. Todos los diagramas están exagerados, pero las estructuras no se deforman tanto. Ahora, una garrocha se deforma bastante, pero no podríamos decir que es un elemento estructural. Entonces, lo típico es que las deformaciones sean pequeñas. Y si las deformaciones son pequeñas, quiere decir que esta curva que está aquí va a ser menos pronunciada de lo que se está mostrando. Eso implica que la derivada de la deflexión, es decir, la pendiente, realmente son números muy pequeños. Y eso lo vamos a comprobar en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí un valor muy pequeño, o sea, el de v de x es muy pequeño, cuando yo eleve al cuadrado, ojo, cuando yo eleve al cuadrado un número muy pequeño, aún se hace más pequeño. De manera que consideramos que el número que va a ser muy pequeño elevado al cuadrado va a ser aún todavía más pequeño. Al lado del 1 termina siendo una fracción despreciable, ¿verdad? Es ser insignificante con respecto al 1. De manera que todo este término me termina dando 1. Así que hemos simplificado esta expresión y todo esto lo vamos a simplificar por 1 y simplemente me va a quedar la expresión que estoy mostrando. Quiere decir que la segunda derivada de la deflexión con respecto a x va a ser igual a m sobre ei. Si yo quiero despejar de ahí m, recuerden que m es el momento que hay en cualquier distancia x, es decir, m es una función de momento. Yo puedo reescribir esto pasando ei hacia allá y dejando al m solo.
Y esto es lo que se conoce como la ecuación diferencial para la curva elástica, en la que conociendo cuál es el diagrama de momento, yo puedo relacionarlo con la curvatura o la curva elástica que va a tener la viga. Pero observen que hay algo importante de identificar. Aquí el EI se ha tomado como una constante. Es decir, que todo lo que vamos a hacer, por lo menos en este curso, es válido para vigas que tienen el mismo módulo de elasticidad y el mismo momento de inercia. Si alguno de estos dos cambiara, entonces no podemos hacer el desarrollo matemático que vamos a mostrar a continuación. Tendríamos que dejarlo aquí y hacerlo como una función de X. Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud? Básicamente hemos encontrado una forma de relacionar el momento con la función que me da la deflexión. Bien, entonces ahora tengo el diagrama general de cómo es la deflexión o una curva elástica. Tengo la ecuación general de curva elástica, pero yo también puedo saber que el momento está relacionado con la carga cortante de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes de la relación que hay entre cortante y diagrama de momento? La variación del momento me da el cortante. Entonces observen que también hay otra forma de expresar la ecuación diferencial. Si yo derivo a ambos lados, ojo, si yo derivo a ambos lados, entonces del lado derecho me quedaría la derivada del momento, que es básicamente el cortante. De este lado me quedaría la derivada de EI por la segunda derivada de esto. Entonces, otra manera de expresar esta ecuación sería la que estoy señalando aquí en rojo. Básicamente es, si considero ahí como constante, esto lo puedo sacar y básicamente esto es la tercera derivada de la deflexión, es igual al cortante. Pero también podría saber que la derivada del cortante es la función de carga W. Este es para cuando tenemos cargas distribuidas. De manera que si esto lo reemplazo acá y derivo a ambos lados, entonces obtengo que la cuarta derivada de la deflexión sería función de carga. Bueno, ¿qué realmente he hecho yo con esto? Esta es la función original, la ecuación original con la que casi siempre trabajamos, pero lo que hemos hecho ahora es decir que si usted no quiere trabajar con la función de momento, sino con la función de cortante, pues entonces trabaje con la tercera derivada. Y si no quiere sino trabajar con la función de carga, pues trabaje con la cuarta derivada. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener una función de v de x? Pues vamos a integrar esta función. ¿Cuántas veces? Como aquí tengo la derivada doble, entonces tengo que hacer una doble integral. Al integrar doblemente esta función, voy a obtener la expresión de v de x, ¿verdad? Bueno, recuerden que la derivada no es más que la pendiente de la curva en cualquier punto. Y esa pendiente, pues, la podemos denominar con un ángulo de inclinación teta cualquiera. Entonces, más adelante veremos que la derivada la podemos denominar como un ángulo teta de inclinación en cualquier punto. Bueno, voy resumiendo. Hasta ahora lo que hemos visto es que para una viga cualquiera se va a dar una curva elástica que me va a decir cuál es el desplazamiento lateral de cualquier punto. Lo que hemos encontrado es que esa función que me da el desplazamiento, esa función lo voy a escribir aquí, porque quizás todavía no la hemos escrito y de pronto para algunos resulte, es decir, la función de v de x es realmente lo que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Pero esa función está embebida, por ejemplo, en esta expresión aquí. Aquí tenemos la cuarta derivada de esa función, ¿verdad? Aquí en la segunda tenemos la tercera derivada de esa función. Y en la última, pues la segunda derivada de esa función. Esta es la expresión más utilizada, pero como les dije, las otras dos también se pueden usar. Entonces, ¿cómo hago esta pregunta? ¿Cómo hago para a partir de esta función llegar a una función que me permita conocer la deflexión de la viga en cualquier X? ¿Cómo hago para pasar de esta función
a una que se parezca a esto. Bueno, entonces vamos a integrar cualquiera de esas tres expresiones que tenemos ahí, la podemos integrar. Obviamente, si yo tomo la última, entonces tengo que integrar 2 veces. Si tomo la segunda, tengo que integrar 3 veces. Y si tomo la primera, tendría que integrar 4 veces. Entonces, generalmente se trabaja con la última porque el desarrollo matemático es más corto. Entonces, en este caso, vamos a integrar lo que sería esta función y para eso necesito conocer m de x. ¿Quién es m de x? Pues la función de momento. Y ya nosotros sabemos para un caso cualquiera es construir el diagrama de momento. Entonces, una vez que yo construí el diagrama de momento, ya puedo integrar. Pero observen que cuando yo integre esta expresión, voy a borrar lo que he dibujado hasta el momento. Observen que cuando yo integre esto, me van a surgir unas constantes de integración. Eso lo vieron en los cursos de cálculo. Para poder resolver esas constantes, entonces va a ser importante conocer lo que llamamos como condiciones de frontera. En este caso, condiciones en los apoyos. Entonces, antes de que empecemos a resolver problemas, es importante que sepamos que, por ejemplo, en un apoyo como este, que es una articulación, obligamos a que la deformación en ese punto tiene que ser necesaria a 0. Es decir, este punto no se puede desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, cada vez que yo vea, por ejemplo, en esta viga, estoy viendo esta articulación, entonces puedo utilizar como una condición de frontera que el desplazamiento del apoyo va a ser 0. Lo mismo va a ocurrir con este elemento o con este tipo de apoyo, que es un apoyo simple. En este caso, el desplazamiento es 0 hacia abajo. Esta viga podría subirse, ¿verdad? Pero hacia abajo el desplazamiento sería 0. Y si fuésemos, por ejemplo, a un empotramiento, entonces aquí hay doble condición. Por un lado, nuevamente el desplazamiento tiene que ser 0 porque estos puntos no pueden irse ni hacia abajo ni hacia arriba. Pero además, por estar empotrado, entonces no hay articulación y por lo tanto la curva elástica aquí va a seguir siendo lineal, es decir, una línea recta. No hay una inclinación, por lo tanto la derivada de la función de deflexión tiene que ser 0, es decir, la pendiente en este punto es 0, es una línea horizontal, no puede haber deflexiones porque si no estaríamos hablando, perdón, no puede haber inclinaciones porque estaríamos hablando de un apoyo como los que estábamos hablando anteriormente. Entonces, fíjense que de los 3 tipos de apoyo, el único que restringe la inclinación es el empotramiento. Bien, entonces, en resumidas cuentas, con la expresión que acabamos de ver, podríamos encontrar la deflexión a través de una integral y por eso a esto le hemos denominado método de integración. Siempre que calculemos deflexiones por el método de integración es porque vamos a trabajar con la función de momento o la de cortante o la de carga y la vamos a integrar sucesivamente para encontrar la función de deflexión. Bueno, ya previo al desarrollo de ejemplos de aplicación, conviene mostrarles aquí algunos casos que ya están desarrollados en los libros. El tema de la deflexión es algo repetitivo en todos los problemas de diseño estructural o diseño de máquinas, de manera que hay muchos ejemplos que ya están desarrollados. Aquí voy a mostrar solamente unos pocos para que vean qué tipo de información pueden obtener en las tablas que hay en los textos. Entonces, por ejemplo, en este caso se nos están mostrando vigas doblemente apoyadas en los extremos. En este caso es una viga que tiene una carga P justo en el centro, ¿verdad? A una distancia L medio de los apoyos. Y para este tipo de viga, independiente de cuánto sea P y cuánto sea L, observen que me están diciendo que la deflexión máxima se da justo en el centro, o sea, justo debajo del punto de aplicación de la carga. Esa deflexión máxima ya está calculada y miren aquí dónde está. Vale P por L cubo entre 48 e I. Esta es quizás una de las que deberían aprender porque es de las más comunes que uno puede encontrar. Una carga en el centro
de una viga doblemente apoyada. Me produce una deflexión máxima de PL cubo entre 48i. En este momento, pues obviamente no es necesario aprenderse esto de memoria. Eso lo hará uno cuando desarrolle, sino de pronto la deflexión en cualquier punto diferente a este centro. Entonces, para eso debo conocer la función de deflexión. Y en este caso, fíjense que aquí está dada la función de deflexión. Ya está Profesor, dada la ecuación en términos de X. Sí, adelante. pero eso que ya está tabulado no depende de los apoyos. O sea, por ejemplo, en ese primer ejemplo podría estar empotrado de un lado y no va a variar. No, a ver, esta expresión que estoy mostrando aquí es solamente válida para esta viga con este tipo de apoyos. Si yo a este apoyo que está aquí lo cambio a un empotramiento, ya todo esto va a cambiar, ¿verdad? Entonces, esta es la solución de este caso en particular. Por ejemplo, ¿qué pasaría si P ya no está en la mitad, sino que está hacia la derecha? Ah, bueno, entonces me voy al caso de abajo, ¿sí lo ven? Ya en el caso de abajo cambia la expresión. Entonces, simplemente quería mostrarle que existen casos que ya están tabulados y que en algunos momentos no es necesario hacer todo el desarrollo porque ya está hecho. En principio, en nuestro curso lo vamos a tener que hacer para aprender a hacerlo, pero que sepan ustedes que muchas veces en los libros está desarrollado. Entonces, termino la explicación. Aquí me están dando la deflexión máxima, pero también me dan la pendiente máxima. Fíjense que en este caso me están indicando que la pendiente máxima se da justo en los extremos y es igual en ambos extremos y vale PL cuadrado entre 16 e I. Por último, fíjense que aquí me dicen que la curva elástica es válida desde 0 hasta L medio. ¿Y qué pasaría desde L medio hasta L? Entonces, si ustedes observan la curva elástica, ven que hay simetría, ¿verdad? Es decir, lo mismo que hay a la izquierda, hay a la derecha. Entonces, pues conociendo esta curva, ya yo puedo intuir la otra, y por eso aquí nada más le dimos hasta L medio. La otra sería la simetría. Sin embargo, en un caso como el segundo, observen que eh, hacia la izquierda de la carga P, la curva elástica es distinta que hacia la derecha. En este caso, entonces probablemente yo tendré que hacer dos curvas elásticas, ¿verdad? Tendré que hacer dos curvas elásticas. Bueno, entonces, solamente quería que vieran ejemplos de vigas que se deforman y desarrollos que ya están hechos. Alguien antes me preguntaba algo sobre empotramiento. Esos serán otros tipos de vigas. Termino mostrando otros casos, por ejemplo, cuando tenemos cargas distribuidas, ya sea a lo largo de toda la viga o a lo largo de un tramo de la viga. O si, por ejemplo, son cargas distribuidas pero no uniformes, sino lineales. Entonces ya los desarrollos matemáticos están desarrollados para estos casos. Y, por ejemplo, para vigas que están empotradas también están desarrollados algunos de los casos. Es posible que en la vida práctica nosotros encontremos que no, que vamos a tener casos que no son exactamente iguales que estos. Bueno, ya la próxima semana yo explicaré cómo utilizar combinaciones de estos casos para encontrar deflexiones de vigas más complejas, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí, digamos, es la introducción de lo que sería el desarrollo matemático para encontrar la deflexión de vigas. Vamos a utilizar el método de integración en el que vamos a iniciar a partir de un diagrama de momento o una función de momento, vamos a integrar doblemente la función para encontrar la deflexión a lo largo de la viga. Y para eso tendremos que usar las condiciones en los apoyos para encontrar las constantes de integración.